Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Renzo Huarcaya, referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfín Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. En este ciclo de conversatorios y conferencias tiene como objetivo principal informar a la comunidad en general acerca de los diversos aspectos y formas de acceso a la información existentes, entre ellas las formas por las cuales las personas con discapacidad emplean para el ejercicio de sus diversos derechos, entre ellos el derecho a la lectura e información. Por ejemplo, este 2021 ya hemos conocido cómo es el acceso a través del sistema Braille, de la lengua de señas y otros medios alternativos de acceso a la lectura e información. El conversatorio que hoy presentamos se titula Bibliotecas Humanas, promoviendo la diversidad y la inclusión. Para tal, el día de hoy contamos con la participación de María de los Ángeles Escutia Montelongo. Es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, incorporada al Colegio Nacional de Bibliotecarios, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México. Líneas de investigación, políticas de información, derecho a la no discriminación, derecho de acceso a la información y grupos vulnerables, particularmente las personas con discapacidad. Bienvenida María de los Ángeles, a nombre de la Biblioteca Nacional Perú, te damos la bienvenida y agradecemos tu participación el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias María de los Ángeles, es un placer contar con tu presencia y participación el día de hoy en este ciclo de conversatorios y conferencias y que puedas compartir con nosotros tu experiencia de cómo las bibliotecas públicas se convierten en espacios de consulta y reflexión, en las que se proporciona acceso a la información y además se fomenta el respeto a los derechos humanos, la diversidad y la inclusión. Desde ya agradecemos por la información que compartirás con las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Agradecemos también a todas las personas que siguen esta transmisión y los invitamos a realizar sus preguntas o consultas referidas a la exposición, las cuales podemos absolver al finalizar el conversatorio. Estimada María de los Ángeles, cuentas con 40 minutos para poder desarrollar tu exposición y posteriormente pasaremos a leer las preguntas realizadas por el público. Adelante. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve perfecto la pantalla? Sí, sí se ve. Bien. Antes que nada, vuelvo a reiterar, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí por invitación de la Biblioteca Nacional del Perú y como parte de estos importantes conversatorios que llevan por título igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Bien, me voy a permitir realizar mi exposición que lleva por título Bibliotecas Humanas promoviendo la diversidad y la inclusión. No avanza permítanme. ¿Por qué no avanza la diapositiva? Permítanme. Ahí está. El objetivo de la presentación es el siguiente. En un contexto de derechos humanos, la intención es exponer los elementos que permitan concebir a la biblioteca humana como una iniciativa proyectada desde las bibliotecas o cualquier unidad de información que fomente el ejercicio de los valores. ¿Cuáles valores? Bueno, podemos hablar del valor de la tolerancia, el respeto, la empatía, la diversidad, la inclusión. Y este ejercicio de valores se va a realizar por medio de un elemento fundamental, un bien social. En este caso, la información. Para iniciar, quisiera presentarles a todos ustedes una pregunta detonadora, una pregunta que nos haga reflexionar sobre este tema. Las bibliotecas públicas promueven y garantizan los derechos humanos, pero particularmente dos derechos, el de no discriminación y el de información. Esta pregunta espero nos haga reflexionar y al final de la presentación volvemos a retomarla. Bien,
Como guía de la presentación, la he estructurado en 3 grandes etapas. En una primera etapa vamos a hablar de los derechos humanos, qué es el derecho a la no discriminación, qué es el derecho de acceso a la información y cuál es el papel de las bibliotecas públicas como promotoras de derechos humanos. En una segunda etapa, en términos generales, vamos a ver qué es la biblioteca humana, cuáles son sus orígenes, en qué consiste la actividad, cuáles son sus características. Y les presentaré cuáles son las experiencias más significativas en México. Para finalizar, en una tercera etapa, vamos a hablar sobre los derechos humanos, la biblioteca humana y las leyes de Ranganatha. Vamos a ver esa relación, cómo se da, y vamos a tratar de pensar o de reflexionar más allá de la biblioteca humana. Si hay algunos pasos más que podemos seguir. Y finalmente les presento una serie de principios y trabajos que podemos empezar a realizar para, de alguna forma, garantizar al mayor número de personas estos 2 principales derechos, que yo les llamo derechos llave: el derecho a la no discriminación y el derecho de acceso a la información. Bien, vamos a iniciar con esta primera etapa. Vamos a hablar de los derechos humanos y vamos a tratar de entender varios conceptos básicos. El primero, vamos a ver qué son los derechos humanos. Bueno, en términos generales, los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades inherentes a todos los seres humanos, sin importar la edad, el origen, la religión, el idioma, el sexo, la residencia o cualquier otra característica o condición. Estos derechos humanos son indispensables para el desarrollo integral de la persona y, por lo tanto, los vemos situados en la normatividad de prácticamente todos los países, tanto en la Constitución política como en los tratados internacionales signados por nuestros países y en todas las leyes, ya sea federales, locales o estatales, de conformidad como le nombren en cada uno de nuestros países. Y también estos derechos humanos, por naturaleza, los tiene toda persona y están relacionados con 2 elementos muy importantes, que es la dignidad y la integridad. Por eso la importancia de que los derechos humanos sean garantizados, promovidos y respetados por el Estado. Pero, ¿qué vamos a entender por dignidad e integridad? Por dignidad, en términos generales, entendemos el valor que tiene toda persona por el hecho de ser. Y la integridad tiene que ver con el derecho también que tiene toda persona de gozar de una salud tanto física como mental. Entonces, los derechos humanos se fundamentan en esos 2 grandes elementos, en la dignidad y la integridad. Ahora bien, para entender básicamente en qué consiste lo de la biblioteca humana, me gustaría que reconociéramos qué es el derecho a la no discriminación. Este derecho tiene que ver con que toda persona debe ser tratada en igualdad de condiciones, sin ninguna distinción. Es decir, en términos generales, podemos hablar que toda persona merece una igualdad de trato. Bueno, también este derecho a la no discriminación se encuentra plasmado en la normativa internacional y nacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 hace referencia a este derecho a la no discriminación, y en el caso, por ejemplo, de México, la Constitución política también hace referencia a el derecho que tiene toda persona a no ser discriminada. Prácticamente en el primer artículo hace referencia de este derecho. Y bueno, este derecho a la no discriminación también, además de ser un derecho, es un principio transversal. Nosotros que trabajamos en instituciones públicas, debemos de garantizar ese derecho, pero también todas las acciones que nosotros realicemos, todo programa, proyecto, política, debe de partir por un derecho, un principio fundamental. En este caso es el principio a la no discriminación, para garantizar que todos los seres humanos tengan los mismos derechos y tengan el mismo trato. Es decir, no debe de existir ningún tipo de distinción entre ninguna de las personas. También me gustaría que ustedes me acompañaran en este tema mencionando qué es el derecho del derecho a la información. Bueno, a grandes rasgos, el derecho a la información
es el derecho que me permite a mí como persona difundir, investigar, solicitar y recibir información. Pero aquí hay un punto muy importante. A mí me gustaría también mencionar en ese rubro el derecho que tiene toda persona de leer todo tipo de información. Este derecho, al igual que el derecho a la no discriminación, se encuentra plasmado en la normativa internacional y nacional. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace hincapié en el derecho que tiene todo individuo de informarse y de ser informado, y a nivel nacional también, por ejemplo, nuestra Constitución lo hace patente a través del artículo 6. Entonces, prácticamente todas las constituciones de los países hacen referencia a esos dos tipos de derechos que hasta el momento he mencionado. Al igual que el derecho a la no discriminación y un principio, el derecho a la información también tiene varios principios que debemos de seguir. Hablamos del principio de libertad de expresión, el principio de libertad de información, el principio de acceso a la información y al conocimiento y el principio de transparencia. Entonces, como profesionales de la información, los bibliotecólogos o cualquier persona que se dedique al manejo de información, pues debe de garantizar ese derecho y apegarse a varios principios, que los he citado en este momento: el principio de libertad de expresión, el principio de libertad de información, el principio de acceso abierto a la información y al conocimiento. Bien. Para ir dando luces de cuál sería la respuesta a nuestra pregunta medular o nuestra pregunta que nos va a permitir reflexionar sobre este tema, de las bibliotecas públicas promueven y garantizan los derechos humanos de no discriminación e información, aquí les voy a dar algunas pinceladas, ¿no?, sobre la que yo creo que es la respuesta, bueno, parte de la respuesta o que nos acerca a la respuesta a esta pregunta. Cada vez más, y bueno, antes de vivir esta pandemia, esta situación que ha venido a impactar a prácticamente a todo el mundo, antes de que viviéramos esta situación, en las bibliotecas públicas cada vez más se empezaban a realizar actividades que propiciaran la consulta de información, el aprendizaje, el juego, el esparcimiento, la socialización. Y en estos espacios públicos, y no quiero referirme nada más a las bibliotecas, sino también puede ser, pensemos también que puede ser un museo, una galería, un archivo, cualquier espacio, en este caso público, pues los usuarios cada vez más recurrían a estudiar, a conversar, asistían a talleres, a encuentros, a cursos, a círculos de lectura, a presentaciones de libros, a actividades infantiles, a concursos, a homenajes, a conferencias, a foros, a cineclubs, a exposiciones, a conciertos, a jornadas informativas, a exhibiciones fotográficas, a visitas guiadas, a presentaciones de proyectos especiales, a conversatorios, a conciertos y demás eventos, entre ellos la biblioteca. Esto prácticamente es una lista muy básica que yo hice, pero si empezamos a investigar, hay, por supuesto, más actividades que se desarrollan en las bibliotecas públicas, y entre ellas una actividad, una experiencia de la cual vamos a hablar ahora, que es la biblioteca humana. Es decir, en este sentido, las unidades de información cada vez tienden a realizar actividades que fomenten el respeto, la inclusión y la diversidad, mediante en este caso, un elemento importante de índole social, como es la información. En este sentido, las unidades de información cada vez más se están abriendo como espacios de consulta y reflexión hacia ciertas problemáticas sociales, que lo vamos a ver posteriormente. Reitero, esto se puede decir que es antes de lo que vivimos ahora, como la pandemia, ¿no? Bien. Para entender esta situación, vamos a referirnos ya en una segunda etapa a lo que es la biblioteca humana, o lo que en inglés se conoce como Human Library. Y por ahí también la he escuchado que se nombra como biblioteca viviente. Esta biblioteca humana
es una iniciativa que nació en 1993, pero como movimiento internacional nació en el año 2000 y nació en un país, en Copenhague, Dinamarca. ¿Quién la promueve? Bueno, la promueve una institución que se llama Stop the Violence. Y los creadores, en este caso, les pongo ahí, ojalá logren identificar los nombres, estas personas que en aquel momento eran unos jóvenes, tenían el objetivo de establecer o desarrollar una serie de experiencias para disminuir la situación de discriminación que vivían los jóvenes. En este caso, hablamos de jóvenes en situación de discriminación. Y el lema, en aquel entonces también, de la Biblioteca Humana fue el de no juzgues un libro por su cubierta. En este caso estamos hablando de que, y trasladándolo en este caso a las personas, pues no juzgues a la persona por su apariencia física, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su color de piel. O sea, la idea en este caso era disminuir los índices de discriminación en esa población en particular. Bien, ¿en qué consiste esta actividad? Yo quise en este caso ser muy gráfica para entender a grandes rasgos qué conlleva la biblioteca humana. Si ustedes observan, por un lado vemos lo que es la biblioteca tradicional. En la biblioteca tradicional el usuario de la información recurre a la estantería, ya sea en este caso abierta o cerrada, toma el libro de su preferencia y se sienta o en una sala particular a consultar. En el caso contrario, la biblioteca humana, el usuario de la información tiene la posibilidad de consultar a una serie de libros humanos. Tiene la posibilidad de conversar con esa persona y conocer en este caso su historia de vida o la experiencia que viene a contar. En términos generales, la biblioteca humana es un diálogo entre un acervo de libros humanos, en este caso con los lectores, y yo lo comparo en este caso con un ejercicio de derechos humanos. En la biblioteca tradicional vemos, por ejemplo, que se ejercita mi derecho de acceso a la información. Pero cuando nos referimos a la biblioteca humana, no solamente estamos ejercitando ese derecho, estamos ejercitando otros, como es mi derecho que tengo a la libre expresión, mi derecho a no ser discriminado, a pesar de la historia que venga a contarte o de la situación en la que me presente, tengo derecho a no ser discriminado. Y obviamente mi derecho de acceso a la información, ¿no? En este caso de cara a cara, persona a persona. Bien. Las características de la biblioteca humana. Aquí voy a presentar un listado de lo que yo considero son las características de la biblioteca humana, pero podrían haber otras características. Todo depende de la institución que promueva la biblioteca humana, ¿verdad? Pero quiero presentarles así a grandes rasgos cuáles vendrían siendo estas características. Bueno, en ella participan personas o grupos discriminados, generalmente discriminados, que han presentado diversas situaciones de exclusión, de segregación. O, por otra parte, personas que tienen una historia muy importante que contar y que reconocen que es importante que las demás personas la conozcan. En la biblioteca humana hay una diversidad de participantes. Participan en este caso, por ejemplo, los libros humanos y también los lectores. También hay una libertad de consulta. ¿Qué es esto? Que yo como lector tengo en este caso el derecho o la posibilidad de preguntarle al libro humano cualquier cosa que tenga que ver con la experiencia que venga a contar, que venga a compartir. Y también una característica de la biblioteca humana es que estas historias que se comparten son reales y se comparten mediante la tradición oral. También, como toda biblioteca, ¿verdad?, tanto física o en este caso biblioteca humana, pues se debe de contar con un reglamento, pero este reglamento es mínimo. Por lo que he estado
estudiando e investigando en varias bibliotecas humanas en las cuales he tenido oportunidad de participar, generalmente este evento dura aproximadamente 2 horas. Y la propuesta es que la lectura de los libros humanos dure aproximadamente 15 minutos. Aunque también he visto que luego es tan interesante la propuesta o la historia que viene a contarte el libro humano, que pueden extenderse un poco más, ¿no? 20, 25 minutos. También se debe de garantizar un trato respetuoso. Es decir, yo no tengo posibilidad de preguntarle al lector, en este caso al libro humano, una serie de preguntas que no tengan que ver con la historia que viene a contarme, ¿no? No se debe de grabar la conversación y también la idea es de que no se soliciten los datos personales del libro humano. También una característica fundamental de la biblioteca humana es que este ejercicio viene a dignificar en este caso la situación de discriminación que presenta el libro humano y ejercita a la vez sus derechos humanos. Como se viene mencionando, esta experiencia es propicia a la inclusión y el respeto a la diversidad. Y también abre la posibilidad de consultar otras fuentes de información, porque he observado también que el libro humano te puede recomendar otros libros en forma impresa para que profundices sobre el tema que él te viene a compartir, o luego en el mismo espacio de la biblioteca, del museo, de la galería, del archivo, ponen una serie de mesas en las cuales se comparten diversas fuentes de información que hablan sobre los temas referentes a los libros humanos. Bien. En este momento me gustaría a mí compartirles las experiencias más importantes que yo he visualizado en México y que a lo mejor les puede servir de referente para llevarlo a cabo en sus propios países, o igual a lo mejor ustedes ya lo llevaron a cabo, ¿no? Quisiera referirme como primera referencia a la que se desarrolló en la Universidad Iberoamericana. Se llevó a cabo una biblioteca humana. En 2016 se desarrolló de manera física y también en ese año, pero a lo largo también de 2017, se desarrolló en forma virtual. Es decir, esta universidad generó un espacio virtual en la que se publicaron más de 10 libros humanos virtuales con temas muy generales como la discapacidad, la obesidad, el bullying, la depresión, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un catálogo virtual de libros humanos que están disponibles para consulta de toda la comunidad, de todas las personas. Ahí ustedes observarán la dirección. Posteriormente pueden ingresar al catálogo y ver la lista o la propuesta de libros humanos virtuales. Es muy interesante porque una liga te lleva a otro tema relacionado, te recomienda consultar ciertas obras, ciertas fuentes de referencia. Entonces es muy interesante la propuesta de esta universidad con respecto a la biblioteca humana. Aquí les presento yo cómo se visualiza en este caso el espacio virtual, ¿sí? Vemos en este caso 6 libros humanos. Cada persona presenta su historia de vida, la historia que viene a compartir, con temas muy variados, pero todos tienen que ver con el tema de el derecho a la no discriminación, ¿sí? Entonces ya vemos, por ejemplo, aquí el relato de un rescatista, el relato de una persona que nos hace referencia sobre la discriminación que presentan algunas personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, una chica que habla sobre la discapacidad de mi hijo y cómo esta situación le vino a cambiar toda su historia, el bullying como una causa o un problema que viene a impactar a muchos jóvenes en la actualidad,
los judíos en México o el año que cambió mi vida. Entonces, esa es una propuesta que es muy importante, yo la considero muy importante, porque, por ejemplo, en esta situación de pandemia en la que no podemos realizar desafortunadamente esas experiencias de manera física, pues existen otros espacios, ¿verdad? Existen espacios alternativos para poder desarrollar una biblioteca humana y que las personas puedan interactuar con otros lectores de otra forma. Porque también es importante que les comente, si ustedes consultan estos libros humanos, hay un apartado de comentarios para retroalimentarse o para retroalimentación. Entonces es una manera de ir interactuando, en este caso no de manera oral, pero sí de manera escrita. Y bueno, otra experiencia que a mí me parece muy significativa, que tiene que ver con la biblioteca humana, es la realizada por la Fundación Alfredo Harp Eliú, Oaxaca AC. Esta propuesta se llevó a cabo en el año 2014 como parte de todo un programa que llevaba por título Seguimos Leyendo. Entonces, en 2017, y estaban a punto de retomarlo también en 2020, pero se tocó por aquello de la pandemia. En el 17 se llevó a cabo una experiencia de biblioteca humana en el Centro Cultural de la Fundación. Entonces vemos, por ejemplo, que la experiencia de la biblioteca humana pues sale en este caso, de los espacios tradicionales, como podría ser la biblioteca o el museo, sino ahí en la fotografía que ustedes tienen, ahí observamos cómo la fundación, en el espacio de la fundación, se lleva a cabo la biblioteca humana. Ahora bien, me gustaría también que ustedes conocieran esta experiencia de la biblioteca humana que se ha llevado a cabo en México, pero la que vino desarrollando por muchos años la Biblioteca Pública Vasconcelos. Esta biblioteca se localiza en la Ciudad de México y desde 2014 había venido desarrollando una serie de bibliotecas humanas. El objetivo, en este caso, de estas experiencias era visibilizar a grupos o a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué vamos a entender por grupos en situación de vulnerabilidad? Pues precisamente aquellas personas que están más propensas de que sus derechos humanos sean vulnerados, ¿sí? Sean violentados. Entonces, esta propuesta es muy interesante porque vemos cómo esta institución ya ha tenido amplia experiencia en estas experiencias, en este ejercicio de derechos humanos. Desde 2014 hasta 2018 se vinieron desarrollando una serie de bibliotecas. Me gustaría citar algunas particularmente. Por ejemplo, la de 2014, que tiene que ver con igualdad de género, porque convocó a una serie a un importante grupo, pues sumamente discriminado, como es el caso de las mujeres. O, por ejemplo, en 2015 llevó a cabo un evento que se tituló La Colonia Guerrero y que convocó principalmente a jóvenes y a personas adultas que viven precisamente en esa colonia de la Ciudad de México y que por diferentes circunstancias está muy estigmatizada, ¿no? Y por ejemplo, en 2016 se llevó a cabo otra biblioteca humana que llevó por título Cultivamos la lengua materna y que convocó en este caso a personas de población indígena. En 2017 se desarrolló otra biblioteca humana con el tema de violencia de género, vivencias y visiones, que volvió a convocar, en este caso, preferentemente a las mujeres. Y en 2018 se llevó a cabo una biblioteca humana que para mí fue de gran interés y de gran aprendizaje. Fueron 2 bibliotecas humanas prácticamente con el mismo tema. Una fue Discapacidad es Diversidad y otra Música y Ceguera, y que convocó a personas con discapacidad. Bien. En este momento me gustaría que conocieran
¿cómo se llevó a cabo esta Biblioteca Humana de Discapacidades Diversidad? Voy a presentarles a ustedes una serie de fotografías para que de manera gráfica se pueda entender cómo se puede desarrollar una biblioteca humana y la puedan replicar en sus países. En este caso, en la primera foto, vemos cómo en un espacio de la biblioteca colocaron una especie de catálogo público en el cual se ven las portadas de cada uno de los libros humanos. Es importante comentar que en esas portadas, obviamente, participaron los libros humanos, tanto en su diseño gráfico como, obviamente, en el resumen que nos muestra cada portada. Si ustedes observan, ahí se ven unos papelitos en el cual numeraron cada portada de alguna forma para que la dinámica fuera más ágil, ¿no? Entonces, en una portada pusieron el número 1 y entonces ya ibas en el libro humano que tenía el numerito número 1 y ya sabías cómo identificar. Pero esta imagen es muy importante porque de un flachazo podemos ver cuántos libros humanos vamos a poder consultar en la biblioteca y cuál es, en este caso, la discapacidad que presenta esta persona y a grandes rasgos cuál es la historia que viene a contarnos. En la siguiente foto vemos que ya va a dar inicio, es una parte del inicio de esta biblioteca humana, ya se empieza a congregar la gente y en ese momento cuelga del techo, si ustedes pueden observar, cuelga del techo las portadas de los libros humanos. Entonces, era muy interesante que las personas estuvieran en el lugar y fueran caminando por todo el área de la biblioteca y si en este caso, si fuera de su interés, podrían ir consultando los libros. Entonces, como una especie de catálogo móvil. En la siguiente imagen vemos cómo en el centro a una persona con discapacidad y frente de él una serie de lectores que lo están escuchando atentamente. Es decir, ahí la persona viene a contar su historia y vemos cómo los usuarios le hacen una serie de preguntas y lo escuchan de manera atenta. A su espalda, el libro humano tiene la portada de su libro, ¿sí? La misma que se encuentra tanto en el catálogo de la entrada de la biblioteca como en el catálogo móvil. Bien, como les decía, para mí el ser lectora, pero además analista o investigadora de este tema, me ha llevado a aprender muchísimo sobre este tema de la discapacidad y sobre muchos otros. En este momento les presento una fotografía en la cual en el centro nos encontramos su servidora y un libro humano, en este caso es Braulio. Braulio es un chico que nació sin un brazo y ha tenido ciertas complicaciones, complicaciones médicas, pero eso no le ha impedido, pues, luchar por sus sueños, ¿no? Que en este caso es ser músico, y en esa oportunidad también de la Biblioteca Humana nos hizo partícipe de un movimiento así de batería a una sola mano y fue estupendo, ¿no? Entonces, la historia de vida de Braulio fue muy interesante y eso me llevó a investigarlo posteriormente. También en este momento vemos la imagen de una persona al centro, es una mujer transgénero que se encuentra en silla de ruedas, y alrededor de ella nos encontramos varios lectores. La plática en este caso con Palmira Botti fue muy interesante porque hablábamos sobre los estereotipos de belleza y todo lo que nos llevan a hacer por alcanzar la belleza perfecta, el cuerpo perfecto,
y luego resultan pues que se vienen serias complicaciones que nos hacen contraer en este caso una discapacidad. Finalmente en esta foto quiero presentarles a Emily. Emily padece un síndrome que se llama síndrome de Morquio y Emily es una universitaria que tiene muy arraigado el hábito de lectura y eso le ha permitido salir adelante. Es una persona muy autodidacta y bueno, Emily nos compartió como parte de la Biblioteca Humana pues todos los contratiempos que tiene que presentar, ¿no? O que derribar, todas las barreras que tiene en el entorno, pero aún así sigue adelante y bueno, ya va para su segunda carrera universitaria. En ese momento, como parte de lectora de la Biblioteca Humana, pues hice un análisis de estos tres principales libros, el de Emily, el de Palmira Botti y el de Braulio, porque realmente son historias fantásticas, historias que nos hacen aprender muchísimo a las personas que pues no presentamos en este caso una discapacidad. Vemos aquí en una siguiente foto cómo al final ya de la Biblioteca Humana, en el centro, en la sala principal de la biblioteca, se empiezan a reunir, en este caso, tanto los libros humanos como los lectores. Y bueno, vemos ahí a las personas que presentan una discapacidad, una discapacidad la que son, se aprecia a simple vista, como personas que presentan una discapacidad, por ejemplo, psicosocial, ¿no? Que no es palpable o no se puede ver a simple vista, ¿no? Y bueno, otra foto en la cual las autoridades ya dan cierre a la biblioteca humana y vemos ahí en esta fotografía cómo participan otras personas, es decir, asisten como lectores personas con discapacidad también. Vemos ahí a una persona que acude con su perro de asistencia y bueno, este es como parte del cierre de la Biblioteca Humana. Bien, estas son las imágenes que yo les quisiera compartir, porque para mí han sido muy importantes. Participar en una biblioteca humana prácticamente a mí me ha cambiado la vida y la percepción de ciertos temas o problemáticas sociales. ¿Qué es lo que a mí me ha servido participar como lectora de una biblioteca humana? Bueno, primero creo que me ha servido para entender que los problemas de una persona en particular lo son de todas las personas, prácticamente de todo el género humano. Cambian los nombres, cambian las circunstancias, los lugares, pero la historia sigue siendo la misma. De alguna forma hemos escuchado o hemos vivido la historia que nos viene a contar ese libro humano. También, de manera particular, la biblioteca humana me ha servido a mí como una experiencia de aprendizaje, de comprender y establecer una empatía con las demás personas, ¿no? Y también como parte de ese aprendizaje he entendido que estos libros humanos que me han permitido consultarlos, estos libros humanos en general tienen lo que yo he llamado una riqueza de contenido. Tienen una capacidad de resiliencia muy importante, un empoderamiento, una capacidad de aprendizaje, y también a estas personas los rodea afortunadamente un apoyo familiar sumamente importante, que los ha ayudado a salir adelante. Y también cada uno de estos libros humanos que se presentan en estos lugares, cada uno de ellos tiene un mensaje muy importante, que ahora sí que tienen como objetivo que el mayor número de personas los escuchen. Y también, en términos generales, para mí ha sido una práctica emocionante y ha sido lo que yo he denominado un espejo y un recipiente.
¿Por qué un espejo? Bueno, porque sin querer yo me he visto reflejada en cada uno de estos libros libros humanos que yo he consultado. Y de alguna forma me he sentido identificada con ellos. Y también digo que esta experiencia ha sido como un recipiente, porque una vez que uno lee un libro humano, que conoce su vida, por todo lo que ha tenido que pasar, cómo ha venido derribando día con día ciertas barreras sociales, ciertas barreras del entorno, de alguna forma esa experiencia ya se queda en uno. Ya uno carga en sí mismo, la historia de esas personas. Bueno, eso ha sido a nivel personal, pero como bibliotecóloga, como investigadora de estos temas, pues me di a la tarea de realizar un mapeo de cómo estaba la situación de la biblioteca humana en México. Entonces, a través de 4 preguntas guía, realicé este mapeo y bueno, se los presento a todos ustedes, igual les puede abrir el panorama de lo que es la biblioteca humana y cómo lo pueden trabajar en sus propios países, ¿no? La primera pregunta que dio este mapeo fue la siguiente. ¿Qué maneras existen para abordar la biblioteca humana? Bueno, hasta el momento yo he identificado 2, la presencial y la virtual. La presencial, pues ya podríamos referirnos en este caso a la Universidad Iberoamericana, a la de la Fundación FAO o a la experiencia de la Biblioteca Vasconcelos. Y de manera virtual, el ejemplo que les comenté, que me parece muy interesante, muy enriquecedor, es el de la Biblioteca Iberoamericana y su espacio virtual. ¿Quiénes han hecho hasta el momento que yo he identificado una biblioteca humana? Bueno, esta experiencia, este ejercicio lo han venido desarrollando tanto instituciones públicas como instituciones privadas y también han venido participando en esta experiencia organizaciones de la sociedad civil. Para dar respuesta a mi siguiente pregunta, de qué métodos han seguido estas instituciones para realizar una biblioteca humana, pues prácticamente también encuentro 2, la presencial, que es cuando el lector y el libro humano se encuentran cara a cara y realizan una interacción mediante la historia oral, y también obviamente el otro lado, que es mediante la plataforma virtual, mediante una historia escrita. ¿Y qué resultados han experimentado? Porque es importante llevar a cabo en nuestros espacios un ejercicio como es la biblioteca humana. Bueno, de acuerdo a las experiencias que han referido, han de alguna forma encontrado un desarrollo tanto personal como colectivo, las personas que han participado en este tipo de ejercicios, y han encontrado una comunidad, en este caso institucional o una comunidad social más solidaria, abierta e incluyente. Y también de alguna forma se muestra que este tipo de experiencias permiten la renovación del espacio público. Es decir, la institución que lleva a cabo este tipo de experiencias se vuelve una institución pues más dinámica, más abierta al público, más cercana a los usuarios. Bien. Ahora les voy a hablar, para finalizar, para ya ir cerrando, sobre qué relación guardan los derechos humanos con la biblioteca humana y las leyes de Ranganatha. Para los que no son bibliotecarios, les comentaré brevemente que Ranganatha fue un bibliotecario hindú que nos dejó una serie de legados, entre ellos las 5 leyes de Ranganatha, que tienen que ver a grandes rasgos con los libros son para usarse, es una primera ley. A cada usuario su lector, a cada lector su libro. Tenemos que ahorrarle el tiempo al lector y la biblioteca o la institución debe de ser un espacio en desarrollo, un espacio dinámico. Basándome en estas leyes de este importante bibliotecario, yo traté de relacionar estas leyes con el ejercicio de la biblioteca humana. Es decir, debemos de trabajar para que todos esos ideales
realmente sí bajen y los conozcan las personas y los sientan las personas y los vivan las personas. Entonces, esa biblioteca humana permite tantas cosas, entre ellas la siguiente. Mediante la biblioteca humana, las personas ejercen su derecho de acceso a la información y al conocimiento de forma directa, persona a persona, y la retroalimentación es prácticamente inmediata. O sea, yo puedo hacerle una pregunta al libro humano y si está en posibilidades me puede dar respuesta inmediatamente. Esta biblioteca humana, mediante esta biblioteca humana, se ejercen el derecho de estar en un espacio de libertad, ¿no? El lector, de alguna forma, es encontrado por su libro humano y viceversa, ¿no? También esta biblioteca humana permite la convivencia en un espacio diverso e inclusivo, ¿no? En este caso, el libro humano encuentra o es encontrado por su lector. Así a grandes rasgos, pues uno encuentra al otro, ¿no? Y también la biblioteca humana es un ejercicio de derechos, con un trato en este caso directo, libre, directo, inclusivo, y de alguna forma nos permite desarrollarnos como personas y como sociedad. Y bueno, finalmente implica el derecho de transformar esa información en nuevo conocimiento para el bienestar del entorno. ¿Por qué digo esto? Porque como les había comentado, los 3 libros humanos que hasta el momento a mí me han impactado y que han de alguna forma cambiado mi vida, como es el caso que les comenté de Braulio, de Palmira o de Emily, fue tan interesante su plática, su conversación, el mensaje que tenían que compartir con todos nosotros, que me di a la tarea de investigar pues todas esas problemáticas de las cuales me dieron cuenta, ¿no? Entonces, pues esos libros humanos me refirieron a otros libros, ¿no? Y de alguna forma me ha permitido a mí desarrollarme como persona y no dudo que a todos los que hemos estado presentes en este tipo de ejercicios nos han cambiado la vida. Bueno, para ir cerrando, en este caso, quiero comentarles que a mí la experiencia de la biblioteca humana me parece un ejercicio, una práctica muy importante dentro de las bibliotecas, o de las bibliotecas, de los museos o cualquier unidad de información, pero aquí la propuesta que también yo les vengo a compartir es que debemos de pensar más allá de la biblioteca humana. O sea, no nos debemos de quedar con ese ejercicio, porque ese ejercicio es momentáneo, es una inclusión momentánea, pero debemos de pensar en una inclusión permanente. Es decir, la biblioteca humana debe de servir no solo para visibilizar temporalmente a determinados grupos en situación de vulnerabilidad, sino para identificar características y necesidades de información particulares que nos permitan, a la larga, diseñar servicios de información, colecciones y en general programas inclusivos que permitan, en este caso, la incorporación de estos grupos en situación de vulnerabilidad a la biblioteca, ¿sí? ¿Y qué grupos en situación de vulnerabilidad podríamos tener en mente? Bueno, pues aquellos que yo nombré en estas experiencias, ¿no? Podrían ser las mujeres, los migrantes, las personas obviamente con discapacidad, las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, podemos realizar un ejercicio de biblioteca humana y convocarnos y que acudan a la biblioteca, pero ese momento es en cierto momento y cierto espacio, pero ¿qué pasa? ¿Que no vamos más allá? Seguramente estas personas ya no podrían regresar a la biblioteca. Entonces, sí tenemos que pensar más allá de este ejercicio y empezar a considerarlos como personas, como sujetos de derecho, ¿sí? Que tienen, en este caso,
el derecho a no ser discriminados y el derecho de acceder a la información y el derecho de expresarse libremente. Y en este caso debemos fomentar que tengan en mente a la biblioteca o al museo o a la galería o a cualquier otra unidad de información para ejercitar estos derechos. Entonces, de alguna forma, podemos, ahora sí que, ya que los tenemos ahí convocados a estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues los podemos convocar para integrar cierto programa, cierto servicio, ¿no? En favor de estos grupos. Y la idea también es que esta biblioteca humana tenga un efecto multiplicador en otras unidades de información y en otros países, ¿no? La experiencia es tan enriquecedora que creo que es importante, y más en estos tiempos, que trabajemos a favor de la no discriminación. Y mediante la información, esa herramienta tan valiosa, la tomemos como un elemento a nuestro favor para disminuir prejuicios, para acercar a las personas y para, de alguna manera, ser más empáticos. Bien, para ir cerrando con esta, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Para ir cerrando, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto. Para ir cerrando con esta charla, con este conversatorio, pues finalmente me gustaría retomar la pregunta inicial, la pregunta detonadora que dio inicio a esta exposición, ¿no? Las bibliotecas públicas promueven y garantizan los derechos humanos de no discriminación e información. De acuerdo a mi experiencia, creo que sí, en parte. O sea, las bibliotecas, las unidades de información, cada vez más por normatividad, porque así no lo decretan las leyes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los códigos de ética, los manifiestos. O sea, por ley, de alguna manera, hemos venido trabajando en la inclusión de ciertos grupos. Pero si vamos y estudiamos más a fondo, creo que todavía existen personas que desafortunadamente todavía presentan discriminación y no pueden acceder a la información. Es decir, estos derechos, lamentablemente, aún no han sido garantizados para el mayor número de personas. Entonces, en este caso, la propuesta es que sigamos trabajando como parte de nuestra acción pública, sigamos trabajando bajo ciertos principios que los nombré anteriormente, ¿no? El principio de no discriminación, el principio de libertad de expresión, el principio de libertad de información y el principio de acceso abierto a la información y al conocimiento. Entonces, que en nuestras unidades de información estos principios estén claramente desarrollados en cualquier programa, en cualquier servicio, en cualquier política, para incluir al mayor número de personas. Y en este caso, también trabajar por un acceso democrático a la información. Y en este caso me gustaría referirme, porque así viene a cuenta de este conversatorio, me gustaría referirme particularmente a las personas con discapacidad. Lamentablemente en cada uno de nuestros países, las personas con discapacidad pues presentan ciertos rezagos, ¿no? En el ámbito de la salud, educativo, cultural y en muchos otros, ¿no? Desafortunadamente no se ha garantizado, en este caso, el acceso a múltiples derechos de estas personas. Entonces, la propuesta es trabajar desde nuestra trinchera, desde las unidades de información en las cuales trabajamos, para que estas personas con discapacidad puedan acceder a esos derechos, ¿no? A esos derechos, en este caso, que yo denomino llave. ¿Por qué? Porque abre la puerta a otros derechos, que es el derecho a no ser discriminado y el derecho de acceso a la información. Y pensar, en este caso, en que nuestras instalaciones físicas, nuestras colecciones, nuestros servicios sean cada vez más inclusivos, ¿sí? Trabajar en este caso por la accesibilidad, trabajar en la conformación de formatos accesibles,
que nuestras instalaciones físicas sean más accesibles y el usuario pueda desplazarse en ese espacio físico. Que las tecnologías de la información y comunicación que nosotros utilizamos en nuestros espacios de trabajo también sean inclusivas. Y también es importante comentar ahora sí que el pilar de todo esto, ¿no? Que yo denomino que este elemento fundamental es la capacitación. Es la capacitación del personal que trabaja en estas unidades de información. Y creo que es conveniente que empecemos a capacitar a nuestro personal, primero en materia de derechos humanos, para que tengamos de alguna manera conciencia y estemos sumamente sensibles de la importancia de un trato igualitario a todos los usuarios. Y también conozcamos la normatividad en la materia, en materia de derecho a la no discriminación y derecho de acceso a la información. Y también tengamos presente siempre en nuestra actividad diaria lo que nos dictan nuestros códigos de ética profesional, ¿no? Entonces ahí es una guía fundamental tener siempre a la mano nuestro código de ética, que de forma muy general nos habla de un trato igualitario a todas las personas. Y ese trato igualitario se debe de reflejar, como lo he venido comentando, en este caso, en nuestras instalaciones, en nuestras colecciones, en los servicios, ¿sí? Y trabajar en este caso por la conformación de la creación, del desarrollo de formatos accesibles. Entonces, la idea es sí trabajar en bibliotecas humanas, sí convocar a las personas que forman parte de grupos discriminados, pero también de manera muy intensa, trabajar, aunque sea por mínima que sea esa iniciativa, ese adelanto, ese perfeccionamiento, trabajar a favor de estos grupos. Bien, para cerrar esta plática, esta charla, quisiera citarles una frase que hace alusión la UNESCO sobre la diversidad, que dice así, más o menos, dice, la diversidad y todo lo que ésta involucra es una oportunidad de desplegar diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones que permiten impulsar el desarrollo y la educación de los individuos, comunidades y países. Es decir, cuando nosotros aceptamos en este caso la diversidad e incluimos al mayor número de personas, creo que en ese camino ganamos todos, ¿no? Ganamos nosotros como en lo particular, pero también como sociedad, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez más en nuestros espacios pensemos de manera inclusiva y de manera accesible. Bueno, espero que esté en tiempo. Les agradezco mucho la invitación, el permitirme compartir esas experiencias, el compartir esta información que he venido trabajando a lo largo de estos años y que me ha permitido de alguna forma reflexionar y compartir con todos ustedes pues todas estas iniciativas importantes que se han venido realizando en estas instituciones, pero la propuesta es que demos un paso más en la inclusión de estas personas. En este caso me gustaría, como les dije, hablar particularmente por la inclusión de las personas con discapacidad y de alguna forma trabajar para que ese beneficio que otorga la información sea del beneficio de todos. Bueno, les agradezco mucho y por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna pregunta que hacerme y con gusto trataré de responder. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, María de los Ángeles, por tu exposición y por la información que nos has compartido el día de hoy. Brevemente, te comento un poco de nuestra experiencia también en la sala para personas con discapacidad visual. Tuvimos también este mismo ejercicio donde convocamos a nuestros usuarios a que puedan ser partícipes de esta biblioteca humana.
y asimismo invitamos a escolares de un colegio inicial y primaria, y vinieron, teníamos el lugar, el espacio, separamos las mesas y había usuarios de la misma sala donde compartieron un poco de su vida y también de las actividades que habían realizado. Había algunos que habían perdido la visión desde pequeños, otros ya en la etapa adulta, y los mismos alumnos entendieron y supieron un poco más sobre estas personas que desconocían mucho. Además, también es que el fin de la sala fue concientizar y sensibilizar también a los mismos alumnos para que supieran y conocieran también un poco sobre ser empático, porque a veces se pierden también algunos valores que muchas veces tratamos nosotros de incentivar estos puntos importantes. Tenemos algunas preguntas realizadas por el público y quisiera hacerte Sí, la claro. primera pregunta, Sí, donde claro. nos dicen, ¿es recomendable realizar una sesión de biblioteca humana con grandes públicos de lectores o se recomienda grupos pequeños? Bien, de acuerdo a mi experiencia, no deben de ser grupos demasiado grandes, porque el tiempo se va demasiado rápido. Entonces, la idea es de que el lector pueda tener la posibilidad de consultar, en este caso, el mayor número de libros humanos, porque realmente es una oportunidad que se da, yo creo que una vez en tu vida y no más. O sea, tener frente a ti a ese amplio catálogo de libros humanos, creo que no se da muchas veces en la vida. Entonces, creo que un grupo no mayor de 30, 40 personas es sumamente recomendable para que puedan de alguna forma pasear en toda el área de la biblioteca que se disponga para este tipo de ejercicios y puedan consultar al mayor número de libros humanos. Pero recordemos también que obviamente es importante pues ceder el espacio al mayor número de usuarios que quieran participar en estas bibliotecas humanas. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Vasconcelos, si se dieron cuenta, en un mismo año, en 2018, se llevaron 2 bibliotecas humanas prácticamente bajo la misma temática. Entonces, si vemos que en este caso la convocatoria es importante, quieren participar un mayor número de lectores, creo que es recomendable que se realicen ya sea 2 o 3 bibliotecas humanas con la misma temática para que participe el mayor número de lectores o de usuarios. Importante también saberlo eso. Tengo otra pregunta. Me dicen el público, las personas tienen mucho que contar, pero ¿cómo podemos hacer para convocarla o invitarla a hacer un libro humano? Ok, es muy importante esto porque por lo que tengo entendido en el caso, por ejemplo, de cómo se llevó a cabo la biblioteca humana en la que convocaron a las personas con discapacidad, hubo un acercamiento muy importante con las organizaciones precisamente que agrupan a estas personas. Entonces, cuando se esté desarrollando este tipo de eventos, es importante contar con aquellas personas que tengan en este caso los contactos con ciertas personas que pertenecen a estos grupos. Hablamos en este caso principalmente de asociaciones de la sociedad civil que tienen un mayor acercamiento a estos grupos y de alguna forma también podrían convencerlos de participar en este tipo de eventos, porque también es importante comentar que muchas de las personas luego no quieren participar en este tipo de eventos, entonces tienes que convencerlos, tienes de alguna forma que invitarlos de buena manera a participar e informarles, en este caso, de los beneficios, de la oportunidad que ellos mismos tienen de contar su historia y de contarla de viva voz, ¿verdad? Para que en este caso
nos presenten de forma directa todas estas experiencias, ¿no? Todas estas vivencias tan importantes que tienen que tienen que contarnos, y que créeme que una vez que lees estos libros, te cambia el panorama. O sea, la visión que tienes sobre estas personas o sobre ciertos grupos es totalmente diferente. Entonces, sí, es una labor de convencimiento, y creo que es importante acercarse a las asociaciones que agrupan, en este caso, a estas personas. Sí, totalmente. Cambia la perspectiva de vida también. Así es. Tengo otra pregunta y me ¿Sí? dicen, en estos tiempos de distanciamiento social, ¿existen iniciativas de bibliotecas humanas a través de medios no presenciales? ¿Cree que es posible desarrollarlo bajo esta modalidad? Sí. Bueno, de acuerdo al mapeo que yo realicé de la pandemia para acá, no se han realizado este tipo de experiencias, pero creo que son importantes realizarlas. Yo les compartí el caso, la experiencia de la Universidad Iberoamericana, que realizó un espacio virtual, libros en manos virtuales. Entonces creo que es una alternativa muy importante, ¿no? Em, Crear espacios virtuales en los cuales participen libros humanos. En este caso, por ejemplo, las tecnologías de la información pueden ser un aliado para ello, ¿no? Se me ocurre en este caso una reunión vía Zoom, ¿no? En la cual participen diversos libros humanos y ciertos lectores, ¿no? Y de alguna forma intercambiar experiencias, vivencias. Y bueno, creo es importante, fundamental, pues valernos de estas tecnologías para empezar a hacer este tipo de experiencias, ¿no? Creo que sería una buena alternativa, ¿no? Dado que no sabemos cuándo realmente podamos regresar a las bibliotecas y retomar este tipo de experiencias de forma física. Otra pregunta, nuestros amigos de Sí. las redes sociales nos dice, ¿recomienda desarrollar estas sesiones o encuentros de manera programática, semanal, mensual, o depende de la demanda de los usuarios o un acontecimiento importante? Bien, buena pregunta. Yo creo que el trabajo que implica el desarrollo de una biblioteca humana lleva su tiempo, porque como les comentaba, primero tenemos que identificar, en este caso, una problemática social o importante, en este caso, que se vive en el momento, ¿no? Identificar una problemática social en la cual se ven involucrados personas que, que han sido discriminadas, excluidas, segregadas, ¿no? Entonces, identificar esa problemática. Luego, identificar qué libros humanos podrían participar en esa biblioteca. Como yo les decía, en las bibliotecas humanas que a mí me tocaba participar han sido libros muy valiosos, o sea, muy, muy valiosos, pero lleva su tiempo contactarlos, y lleva su tiempo en este caso convencerlos de que participen en estas bibliotecas humanas. Después de convencerlos y de organizarlos, en este caso a los libros humanos, pues también tenemos que desarrollar, por ejemplo, en este caso también les hacía referencia al principio de la presentación, realizar catálogos, ¿no? Un catálogo en este caso, eh, para que demos cuenta de todos los libros humanos que participan en esa biblioteca. Eh, eh, el espacio físico también lo tenemos que adaptar para que se puedan desplazar todos los usuarios, los libros humanos estén en confianza, se sientan realmente integrados. Entonces, forma parte de un plan que la verdad sí lleva su tiempo. Entonces, no es fácil realizar una biblioteca humana. Como lo vimos también en la presentación, pueden ser 2, 3 veces que se llevan a cabo estas experiencias por año, ¿no? Para que realmente esa experiencia de la biblioteca humana sea significativa, ¿no? Y el usuario se vaya convencido de regresar a otra biblioteca humana, ¿sí? Y no se vaya en este caso desanimado porque no hubo una organización o realmente las personas no tuvieron una historia muy interesante que contar. Entonces, yo recomiendo en este caso que con 2 o 3 eventos al año, con eso tenemos, ¿no? Y realmente, pues tanto los libros humanos como los lectores, pues se vayan contentos y tengan la posibilidad, el ánimo de regresar de nueva cuenta a la biblioteca o a cualquier espacio, ¿no? En este caso, donde se desarrolle.
Importante. Y por último, hay otra Sí. pregunta. ¿Cree que la biblioteca humana permite la normalización de la discapacidad o de otras situaciones de vulnerabilidad en la sociedad? Bueno, creo que cada vez, una de las cosas también que yo he aprendido, y en este caso hablando de las personas con discapacidad, es que esta situación eh, no es tan lejana a nosotros. Es decir, ya sea de forma congénita o en este caso adquirida, la discapacidad está cada vez más cerca de nosotros. Y en este caso hablo de la discapacidad, pero podría hablar de otro tipo de problemas, ¿no? De problemáticas sociales. Entonces, la idea es de que se normalicen de alguna manera toda esta situación que viven las personas y que no por su forma de ser, su forma de pensar, sus rasgos físicos, el presentar una discapacidad sea un motivo de discriminación. Entonces, cada vez más debemos de pensar en un trato igualitario, en normalizar ciertas circunstancias para que en este caso, pues la exclusión, la discriminación sea pues cada vez menos, ¿no? Recordemos que el fenómeno discriminatorio prácticamente se da en todos los países, en todas las instituciones públicas, privadas, en la propia familia, en los propios espacios públicos, la escuela, el transporte. O sea, no hay un lugar que no que esté exento de padecer este tipo de discriminación. Pero si nosotros en este caso desde la biblioteca, empezamos a realizar este tipo de experiencias, la idea es de que las personas, el usuario, se vaya con información veraz que le permita en este caso reflexionar, que no, en este caso no hay elementos para poder discriminar o segregar a una persona por ciertos rasgos o características que son propia de ella y que no, en este caso no puede separarse de ella, ¿no? Como podría ser el color de la piel, por ejemplo, la forma de hablar, el lugar donde vive, o sea, son rasgos que son inherentes a la persona y no podemos cambiarlos. Entonces, la idea en este caso es, pues, aceptarnos como somos realmente, ¿no? Así que, así de diversos, pero también así igual de con el igual, las mismas oportunidades que debemos de tener todos de acceder a los derechos, ¿no? Muchas gracias, María de los Ángeles, por tan interesante charla. Nos has dejado muy claro que la lectura también se puede convivir con la conversación, conversar con otro y con los otros. Es un ejercicio íntimo, profundo y enriquecedor. Claro. Como en la lectura se expanden las fronteras del mundo, se abre la posibilidad de experimentar otras vidas y se descubren facetas inesperadas en la realidad. Así Asimismo, es. pueden encontrar un artículo de investigación desarrollado por la bibliotecóloga María de los Ángeles Montelongo, titulado La Biblioteca Humana en México, elementos a considerar desde la perspectiva de los derechos humanos, en el volumen 3, número 1 de la revista latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos. Estimada María de los Ángeles, a nombre de las autoridades de la Biblioteca Nacional, te agradecemos por tan valiosa información que nos has compartido con nosotros y a los seguidores de esta transmisión, quienes han seguido muy atentamente a tu intervención. Antes de despedirnos, nos gustaría cederte unos minutos para ir a algunas palabras finales de tu parte. Bueno, de nueva cuenta agradecer la posibilidad que me da la Biblioteca Nacional de Perú de externar este importante tema que tiene que ver con la no discriminación y el acceso a la información y quedarnos con esa idea, ¿no? De que la biblioteca es una gran experiencia, nos remite a un desarrollo personal y social, pero debemos ir más allá, debemos de alguna manera incidir cada vez de forma directa en los grupos en situación de vulnerabilidad. Y en este caso, un grupo que desafortunadamente siempre ha estado discriminado, históricamente discriminado, son las personas con discapacidad. Entonces, la idea es pues abrirles el panorama, de empezar a derribar ciertas barreras para que ellos puedan de alguna forma cumplir con garantizarles ese derecho, ¿no? El de no discriminación y de acceso a la información. Gracias. De igual modo, recordar a nuestros seguidores acompañarnos en la siguiente emisión del ciclo conversatorio Igual de Diferentes, que se transmitirá el segundo miércoles de cada mes.
Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.